En este podcast hablaremos de Hesías de Cirene, un filósofo de la escuela cirenaica censurado en la antigüedad por el peligro que representaban sus ideas. A continuación podrán escuchar un fragmento de la película The Sunset Limited, dirigida y protagonizada por Tommy Lee Jones. Como cierre, emitiremos la entrevista que hemos hecho a The Real Black Pill, escritor y creador del canal de YouTube que lleva su nombre. Hoy hablamos de un filósofo casi borrado por la historia oficial. Un hombre tan radical que fue censurado en la antigüedad por el peligro que representaban sus ideas. Su nombre es Hesías de Cirene. Vivió en el siglo III a.C. en la ciudad griega de Cirene, en el norte de África. Pertenecía a la escuela cirenaica, fundada por Aristipo, discípulo de Sócrates. Los cirenaicos defendían que el placer era el bien supremo, pero Hesías llevó esa idea hasta un lugar incómodo, casi insoportable, porque según él, si el placer es el bien y la vida está llena de dolor, frustración, enfermedad, pérdida y decepción, entonces la felicidad estable es imposible. Hesías observaba el mundo sin anestesia. La riqueza no garantiza tranquilidad, la salud es frágil, el amor trae dependencia, los hijos traen preocupación, la fortuna cambia, nada es seguro, nada es permanente, nada satisface de forma duradera. Conclusión: la vida no puede ofrecernos verdadera felicidad. No decía que hubiese que vivir atormentados, decía algo más frío, que lo más sensato era aspirar a la ausencia de dolor, a la indiferencia, a reducir expectativas. Pero fue más allá. Sostuvo que la muerte no es un mal en sí misma, que no tiene por qué ser temida, que si la vida no puede garantizar bienestar, abandonar la vida puede ser una opción racional. Por eso lo apodaron el persuasor de la muerte. Se cuenta que sus discursos eran tan demoledores que varias personas se quitaron la vida después de escucharlo. El rey Ptolomeo II de Egipto, alarmado, prohibió que siguiera enseñando en Alejandría. Fue uno de los primeros pensadores en sostener algo que hoy asociamos al pesimismo filosófico y en parte al antinatalismo, que traer hijos al mundo no garantiza ningún bien real, porque la existencia está estructuralmente atravesada por el sufrimiento. Mientras otros filósofos prometían virtud, armonía o providencia, Hesías decía: no os engañéis, la vida no está hecha para ser feliz. En un mundo antiguo lleno de dioses, sortilegios, vidas esclavizadas y precariedades de todo tipo, él fue una voz molesta e incómoda, un antecedente lejano de Cioran, de Schopenhauer, de los críticos radicales de la existencia. Hesías no gritaba, no incendiaba templos, simplemente miraba la realidad y sacaba conclusiones. Y eso fue suficiente para que lo silenciaran. Yo no considero mi estado mental una forma pesimista de ver el mundo. Lo considero el mundo mismo. La evolución no puede evitar llevar a la vida inteligente finalmente a la conciencia de una cosa, una sobre todas las demás, y esa cosa es la inutilidad. Si la entiendo bien, está diciendo que todo aquel que no sea un completo idiota debería ser un suicida. Sí.
¿No está bromeando? No, no estoy bromeando. Si las personas vieran el mundo como en verdad es, vieran sus vidas por lo que son, sin sueños ni ilusiones, no creo que ofrecieran una buena razón por la cual no elegirían morir tan pronto como fuera posible. Yo no creo en Dios, ¿puede entender eso? Mire a su alrededor, no puede ver. El clamor y estruendo de los atormentados debe ser el sonido más agradable para su oído. Y odio estas discusiones. El argumento del vilipendiado ateo, cuya sencilla pasión es injuriar sin fin aquello cuya existencia niega en primer lugar. Su comunidad no es más que una llena de dolor y nada más. Y si ese dolor fuera colectivo en lugar de solo reiterativo, el solo peso de él arrancaría al mundo de las paredes del universo y lo enviaría chocando y ardiendo a través de cualquier noche que aún sea capaz de engendrar hasta que no quedaran más que cenizas y hermandad, justicia, vida eterna. Por Dios, hombre, enséñeme una religión que lo prepare a uno para el vacío, la muerte. A esa iglesia sí entraría. La suya solo lo prepara para más vida, para sueños e ilusiones y mentiras. Quite el miedo a la muerte del corazón de un hombre y no duraría ni un día. ¿Quién querría esta vida si no fuera por miedo a la otra? La sombra del hacha está sobre toda alegría. Todo camino termina en muerte, toda amistad, todo amor. Tormento, pérdida, traición, dolor, sufrimiento, edad, indignidad, horribles y largas enfermedades. Y todo con una misma conclusión. Para usted, para todos y para todo aquello que alguna vez le ha importado, es la verdadera comunidad, la verdadera compañía, y todos somos miembros de por vida. A continuación, les ofrecemos la entrevista que hemos hecho al escritor The Real Black Pill, creador del canal de YouTube que lleva su nombre. Hola, un saludo a todos los que escuchen este audio. Esto obedece a unas preguntas que muy amablemente me ha enviado el amigo y camarada Anarquía Antinatalismo, quien quiere pues unas preguntas para que yo las responda, y le agradezco mucho a él, a su espíritu pues de que colaboremos, o juzgue él la forma en que nosotros los que pensamos diferente al rebaño, pues bueno, compartamos con los espectadores del canal, ¿no? Comenzamos preguntándote, cuando alguien afirma haber ingerido la píldora negra, ¿qué significa realmente ese acto de conciencia y por qué crees que la mayoría prefiere permanecer dentro de esa matrix de narrativas reconfortantes antes que asumir las implicaciones radicales de esta realidad brutal? Yo pienso que mucha gente, la que dice haber ingerido la píldora negra, realmente no la ha ingerido, ¿no? Ni siquiera o se la mete a la boca y no soporta tragarla, entonces la escupe y se quiere conformar con una serie ese concepto de Matrix. Pues me parece un poco rebuscado esa película, también, que está empañada por una ideología de que son los que nos han sometido, nos bien están sometiendo a una serie de mentiras y de trampas, ¿no? Porque esto ya estaba en la caverna de Platón, este concepto de la píldora roja o azul, o ver la realidad tal cual es, despertar de la realidad que era, si no se acuerdan, bueno, los que no recuerden el concepto de la caverna de Platón, es que somos como prisioneros que estamos dentro de una caverna que refleja el mundo. Vamos viendo las sombras del mundo en el interior de una de las paredes de la caverna, pero realmente es solo una proyección real del mundo que no es esa realidad, ¿no? Eso es el concepto platónico, lo que tomó la película esta de los hermanos Wachowski,
Ya pues por el apellido sabemos por dónde vienen los tiros, ¿no? Entonces considero que mucha gente se escuda en estas falsas visiones para no ver la realidad en su brutalidad, que la realidad es mucho más brutal de lo que se considera, ¿no? De lo que consideramos. Si nos ponemos a ahondar en esa supuesta madriguera del conejo, hay como una especie, yo haría otra metáfora de fosa de las Marianas, de cosas más brutales y más horrendas que la realidad trae consigo, ¿no? Que en el fondo todo esto no es sino una especie de, una suerte de, no sé, de droga, tal vez, las falsas salidas que tenemos, que se nos presentan, ideologías o religiones o dogmas o la política o las instituciones, la familia, el noviazgo, o el mismo hecho de depender de qué validación sexoafectiva por una mujer o todo esto, o pagar por eso, eso también son trampas en las que caemos, ¿no? Estamos sometidos a una serie de componendas con las que nos manipula un sistema, ¿no? Una estructura sistemática. Desde tu perspectiva, ¿qué significa realmente tomar la Black Pill? ¿Es simplemente una constatación pesimista de la realidad o implica una transformación ética y existencial más profunda al estilo de lo que representaba Egesías de Cirene al despojar la vida de sus consuelos y promesas? Creo que la Black Pill tomarla realmente es más allá del pesimismo, sino ver la realidad pura, ¿no? No se trata de pesimismo o optimismo, se trata de ver las cosas tal cuales son, ¿no? Hay puntos medios, o son o no son. Entonces, en el fondo de todo esto está la única certeza que tenemos los seres humanos, que nos estamos acercando a cada día a la muerte, ¿no? Al fin de nuestra existencia. Más que los estoicos, que creo que tienen en el fondo una visión ciertamente de honor o de, en ese contexto romano era diferente la concepción vital, ¿no? Más me acerco a lo de Heidegger, ¿no? Al ser y tiempo, que el hombre es un ser para la muerte, es un Dasein, un ente, arrojado, un ente con conciencia de su propia finitud, ¿no? A diferencia del resto de animales, somos conscientes de que tenemos el tiempo contado, entonces hay que partir de esa visión para poder tener una verdaderamente una concepto nihilista, que es lo que yo llamo la pura Black Pill, no solo la de las relaciones, sino la de a todo nivel, político, sociológico, económico, antropológico, bueno. ¿Qué representa para ti Sísifo, el personaje mitológico del que habla Camus en el mito de Sísifo? ¿Crees que podemos liberarlo de su condena dándole la píldora negra o hay que aceptarlo e imaginarlo feliz como proponía Camus? Bueno, es una metáfora, ¿no? Sísifo es el hombre condenado por los dioses a subir una piedra a la cima de una montaña y una vez alcanzada la cima, ese trabajo de subirla durante todo un día, volverla a dejar rodar hasta el final y volverla a subir, el trabajo inútil, ¿no? Como decía Camille, creo que la vida pues es como una especie como él mismo lo dice, de metáfora de Sísifo, que estamos esforzándonos durante X cantidad de años para al final poner a rodar todo ese producto y ya no tenemos la oportunidad de volver a empujar la piedra hasta la cima, pues esa sería la metáfora del fin de la existencia. Entonces creo que la mejor forma de liberarnos, si nos vemos como Sísifo, es a través del arte. La creación nos libera totalmente de esa condena, creo yo. El arte nos deja un testimonio perecedero hasta que la civilización y los sustentos físicos no permitan, porque si yo voy mucho más allá, cuando estalle el sol y la tierra desaparezca, pues quedarán resquicios en, de pronto, civilización en colonias futuras, en otros planetas o en aparatos que hayamos lanzado al espacio, pero eso será todo lo que quede de nosotros. Así que tampoco creo en la inmortalidad del arte, ¿no? La temporalidad, es un testimonio temporal. Si ingerir la pastilla negra es ver la vida sin filtros, reconocer que todo sufrimiento, muerte y violencia son inevitables
y que la humanidad nunca ha sabido vivir en paz? ¿Por qué muchos reconocen el absurdo y el dolor inherente a la vida, pero siguen reproduciéndose y consumiendo? ¿Es inevitable que quien comprende esto rechace imponer la vida a otros? Yo creo que la gente no quiere ver la verdad, ¿no? Como dices tú, la vida sin filtros porque es demasiado brutal. Entonces la vida implica sufrimiento desde el origen hasta el final. Agonía, enfermedad, vejez, decadencia. Y eso es inevitable, además de la violencia a la que nos someten los medios naturales, la naturaleza misma, y cuando no el mismo ser humano, ¿no? Que es cruel por naturaleza. Entonces por eso no hay paz, porque no estamos destinados a la paz. La única paz absoluta es la de la muerte. Y la gente se reproduce y consume porque cree que haciendo eso pues va a tener poquito de felicidad, pero realmente eso son falsas puertas, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar, que la gente es bastante estúpida como para, la mayoría de la gente es muy estúpida como para entender eso y por eso consideran que reproduciéndose van a hacer algo mejor por sus vidas o a mejorar el mundo cuando lo están empeorando, ¿no? Realmente. Pensadores clásicos como Egesías de Cirene y Séneca consideraban la muerte voluntaria como algo honorable y en cierto sentido estético, una forma de ejercer control sobre la propia existencia. En tiempos más recientes, Améry, Mailander o Cioran también la valoraron como una opción que podía ser una baza a nuestro favor y, según Cabrera, debería contemplarse éticamente, no solo ante enfermedades acuciantes. Desde tu perspectiva, ¿sería el culmen de una vida racional y lúcida poder decidir ponerle fin a la propia existencia? ¿O piensas que la naturaleza es la que tiene que evitar su veredicto sobre nuestros débiles cuerpos? Considero eso de salir del server de la vida para evitar la censura de esta plataforma donde necesariamente la mayoría de gente viene a ver aquí contenido porque es la más popular y la que más vistas da. Creo que hay que tomar la decisión de, pues somos libres, entonces tenemos la opción de cortar con el sufrimiento. Si es que así se nos impone, pues de la manera más apacible posible o de cualquier forma, evitar el sufrimiento, ¿no? Pero obviamente hay unas posiciones morales que se nos quieren imponer como que estamos tirándole, como dicen los religiosos, el regalo en la cara al creador de esto, que pues es un psicópata, si vemos a lo que estamos sometidos al recibir el supuesto don de la vida, pues no es ningún don, no es un castigo. Entonces creo que la única manera de paliar todo esto es a través de la creación artística, de hacer algo para dejarle a los otros, para compartir nuestra reflexión, algo de belleza que puede sacársele a esto por medio del arte, ¿no? Es como un bálsamo que se nos ofrece para poder paliar esto, soportar cada uno de las vicisitudes, desgracias que trae la vida, contrariedades y dolores y bueno, pérdidas, traiciones. En fin, la vida es un sinnúmero de cuestiones difíciles. Hay muy pocas cosas que son como gotas de dulces, pero en general el trago amargo es el que prevalece, ¿no? Por eso los momentos de felicidad se recuerdan tanto y los que permanecen casi siempre son los recuerdos de dolorosos, ¿no? Las tristezas, la pérdida, porque pues por ahí hay un concepto que dicen que entre uno más que afirma, entre alguien más consciente de eso o más, o sabe más, sufre más. En cambio, el torpe, el tonto, no sufre porque está ciego a la realidad y en ese sentido pues está adormecido. Al carecer de esa conciencia, realmente pues no sufre. Entonces es como el ciego que percibe una explosión nuclear y piensa ay, que hay calor y que es algo apacible cuando es algo horroroso lo que tiene ante sus ojos, ¿no? Así sería más o menos el que no ve el horror, frente al que sí está viendo el horror, que se le pone frente a sus ojos, a sus sentidos, que es el regalo, pues, que es un regalo, tortura y tortura, es un suplicio la existencia en el fondo, ¿no? Como decía
Shakespeare y que tomado William Faulkner para su novela El ruido y la furia, ¿no? La vida es un discurso dado por un idiota lleno de ruido y furia un actor, que es un idiota que está sobre el escenario que una vez grita da su alarido, desaparece, ¿no? Eso sería un buen concepto literario de lo que es la existencia. Bueno, les agradezco aquí a todos los que me escuchen esta entrevista en mi canal de Real Black Pill, que está en este momento bajo censura en YouTube, pero me encuentran en Rumble y en TikTok también de Real Black Pill. Hermano Anarquía Antinatalismo, gracias por incluirme en la antología y muchas gracias.